Sí, que ya están ingresando los participantes. Buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del tercer semestre. Eric, ¿ya podemos dar inicio? Sí. Gracias. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe la profesora Yuriko Yamamoto Baldín, la cual es profesora de matemática en la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. Es doctora en ciencias por la UNICAP de Brasil. Realizó estudios postdoctorales en los Estados Unidos y visitas científicas en Japón. Contribuye para la educación matemática enfocada principalmente en la educación de docentes de matemática de todos los niveles. Elabora material didáctico que incluye materiales concretos para la enseñanza y el aprendizaje, además de textos didácticos para la educación de profesores y supervisa los proyectos para el desarrollo profesional de los docentes. Participa y coordina diferentes proyectos. Ha estado participando en Redumate, en el CIAEM, en el CAM, en el ICMI, y por tanto es conocedora de nuestra región centroamericana al estar involucrada con diferentes entes y diferentes personas de nuestra región. Doña Yuriko, si quiere, presenta la portada para que podamos corroborar que todo esté bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marianela, por la presentación. Y yo voy a compartir la pantalla para iniciar nuestro minicurso. Muchas gracias por venir a mi minicurso. Todavía no termino la presentación, solo quería que nos presentara la portada. Perdón. Para que estudie. Sí. Yo soy Yuriko Yamamoto Baldin. Como ustedes ven, yo soy japonesa que vive en Brasil, entonces yo no hablo bien el español. Para mí es un honor muy grande ser amiga de Ángel Ruiz y ser invitada para presentar este mini curso de aprendizaje de matemáticas por resolución de problemas, que es uno de los temas de investigación que yo hago para el desarrollo profesional, para la educación de los docentes de matemática. Y este ya es mi segundo SEMASIC. Yo estuve en SEMASIC de Cali, me encantó, y me encanta todo compartir los conocimientos y las ideas y las experiencias con todos los amigos de América Central y Caribe y América del Sur. Y yo fui coordinadora de CAMP, de proyecto CAMP, que Michelle Artigue ha dicho esta mañana en su conferencia inaugural, que es un proyecto muy lindo de ICMI, de International Commission, por este ICMI, ¿sí? Do cual CIAEM y ACME está involucrado con ICMI. Y yo fui de ICMI
y yo trabajé mucho con Ángel Ruiz para desarrollo de educación matemática. Por eso, para mí es un honor estar esta tarde con ustedes para compartir un poco de mis experiencias. ¿Está bien así, Marianela? Bueno, sí, no, muchas gracias. No, quería, sí, que viéramos la portadita para nada más recordarles, bueno, cuál es la actividad que vamos a tener ahora. Es un mini curso, el aprendizaje de matemáticas por resolución de problemas, ejemplos con el contenido de geometría a nivel básico. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro trabajo? Entonces, la doctora va a hacer una exposición de algunos problemas. Entonces, la idea es que si tienen alguna duda de los problemas que van saliendo, entonces me puedan escribir en el chat. Yo las voy recopilando y cuando la doctora tenga un espacio específico, ¿verdad? Adecuado, ella me va a indicar si hay preguntas y yo se las voy a ir haciendo conforme vamos trabajando los problemas. También la profesora Yuriko quiere tener un espacio de conversación, entonces me decía que la exposición posiblemente vaya a ser desde este momento hasta las 5:10. Y entonces a las 5:10 vamos a abrir un espacio para comentarios, no necesariamente solo preguntas, sino comentarios, opiniones que tengan al respecto sobre lo que nos va a presentar la doctora. Y ya después de eso, a las 5:40, sí estaríamos presentando, yo les estaría compartiendo un link donde tenemos que hacer una evaluación. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí, los dejo con la doctora Yuriko. Muchas gracias, Marianela. Entonces, desde el inicio, yo pido perdón por mi español portuñol, vamos a decir. Espero poder comunicar mis ideas. Entonces, la estructura de la presentación tiene dos partes. En primera parte, yo quisiera presentarles la motivación para la enseñanza de matemática a través del aprendizaje participativo de los estudiantes en aulas. Entonces, yo voy a explicar qué significa ese aprendizaje participativo, que motiva mi trabajo de investigación. Enseguida, metodología de resolución de problemas como recurso para modelización de problemas de matemática. ¿Y qué significa recurso para modelización? Utilizando la palabra resolución de problemas, que es un tema central de este semestre. Y para eso, para un cuadro teórico, para me apoyar para esas motivaciones y metodologías, voy a presentar un diagrama de organización de los aspectos de la enseñanza de geometría a nivel básico escolar. Y enseguida, en segunda parte, voy a presentar ejemplos ilustrativos de que yo voy a exponer en la primera parte. Y en cada grupo de problemas, yo voy a parar en cierto grupo de problemas y hacer la pregunta, si todos están de acuerdo, si tienen algunas dudas, y Marianela puede recoger a las preguntas. Entonces, nosotros podemos cambiar a las ideas en cuanto nosotros avanzamos. Entonces, este es un mini curso, no es simplemente una conferencia. Entonces, utilizando los ejemplos ilustrativos que yo quisiera que les gusten, nosotros vamos a hacer las discusiones, que es la parte más importante de este mini curso. Si estuviéramos todos en presencial, no de online, certamente yo estaría conversando con ustedes todos, circulando en aula, ¿sí? Entonces, sobre la motivación, que los documentos curriculares recientes apuntam para as metodologias ativas de aprendizagem das matemáticas por los estudiantes, como uma das coisas mais importantes para as reformas curriculares, a importância destas metodologias ativas para que os estudiantes logrem sua aquisição de conhecimento e habilidades. E também, os documentos curriculares recentes apuntam muito fortemente a resolução de problemas como importante estratégia da enseñanza, e não apenas como uma forma de acercamento de los problemas de matemática escolar.
que mucha gente piensa que resolución de problemas es tomar un problema y seguir las fases, los pasos de Polya, por ejemplo. Ver o problema, estrategia, vamos a resolver, vamos a validar. Entonces, como una receta, una forma de resolver una actividad de matemática. Pero los documentos curriculares estão ampliando esta mirada de resolução de problemas como importante estratégia da enseñanza para que os estudiantes aprendam melhor. Então, luego surgem as perguntas: ¿qué es la metodología activa de aprendizaje? Que nosotros leemos en los documentos, pero nosotros pensamos que entendemos con nuestra experiencia. Pero, ¿qué decir sobre la metodología activa de aprendizaje? Otra pregunta. ¿Qué es la resolución de problemas como estrategia de enseñanza? Son esos los puntos principales que yo quiero compartir con ustedes y cambiar las ideas. Entonces, la estructura conceptual de currículo escolar contemporáneo, usualmente nosotros tenemos las áreas de conocimiento en el currículo escolar. Son los tópicos que no todos nosotros conocemos. Números, la álgebra a través de relaciones numéricas, simbólicas, estructura de operaciones, ecuaciones, funciones, entre otros conceptos. La álgebra, los tópicos de álgebra. Y luego, nosotros tenemos un grupo de conocimientos de geometría. Tenemos también tratamiento de datos y de información. Y últimamente, recién, nosotros tenemos la palabra clave de modelización como una área de conocimiento de currículo escolar, como una actividad muy importante de currículo escolar para conectar todas estas áreas de conocimiento. Sin embargo, lo que la estructura conceptual es diferente para el siglo XXI es que solamente áreas de conocimiento, de contenido curricular, no es suficiente. El pensamiento matemático es puesto como objetivo educativo. Entonces, pensamiento matemático no tiene nombre, una cosa muy concreta. Entonces, nos hablamos de pensamiento numérico. ¿Qué es pensamiento numérico? Numérico, entonces, yo voy a pensar en números, en los conteos, en las operaciones. Si pienso en operaciones, ¿será pensamiento algebraico? ¿Y qué es pensamiento geométrico? Pensamiento geométrico puede ser algebraico. Pensamiento geométrico puede ser numérico. ¿Qué es pensamiento estadístico? La matemática aritmética de las operaciones. Hacer las operaciones y encontrar la respuesta de las operaciones. Las cuentas. La matemática determinista. Matemática exacta. Pero pensamiento probabilístico, estadístico, ¿qué es eso? Son todos pensamientos. Entonces, pensamientos no se tienen en las manos. No son objetos concretos. Entonces, ¿qué es pensamiento matemático? Como objetivo educacional a través de esas áreas de conocimiento en el currículo escolar. Entonces, es necesario traer todos los conocimientos de la investigación de educación matemática para comprender lo que significa la estructura conceptual de currículo escolar contemporáneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las metodologías activas? De acuerdo con una referencia de una guía de matemáticas de la organización Escola Nova, nosotros tenemos esta referencia, en esta guía se lee, el objetivo principal de este modelo de enseñanza, de las metodologías activas, es animar a los alumnos a aprender de forma autónoma y participativa, a partir de problemas y situaciones reales. Entonces, la palabra, los términos problemas, situaciones reales, están conectados con estas metodologías activas para llamar la atención, para estimular a los alumnos a aprender a resolver problemas, ¿no es?
La propuesta es que el estudiante esté en el centro del proceso de aprendizaje, participando activamente, mira la palabra activa, y siendo responsable de la construcción del conocimiento. Entonces, es pasar la aprendizaje pasiva de profesor que expone lo contenido y los estudiantes que reciben este conocimiento del profesor están cambiando el paradigma para resolución de problemas, para que los alumnos participen activamente de ese proceso de resolución de problemas. Entonces, como principales metodologías activas, nosotros podemos hacer un listado no exhaustivo, no se limita a esta lista que estoy poniendo acá, pero esta lista, el listaje, comienza con aprendizaje basado en la resolución de problemas, sea por medio de proyectos o grupos de estudios colaborativos, pero utilizar este aprendizaje centrado en los alumnos para la resolución de problemas. Y también diseño o programación de juegos y los juegos en sí, propiamente los juegos, a través del lenguaje computacional, del lenguaje algorítmico, lenguaje de la computación. Aula invertida de traer otras dinámicas de gestión de una aula, etc. ¿Sí? Entonces, voy a traer, aquí es la resolución. O que nosotros podemos entender por resolución de problemas como estrategia de enseñanza. Y mi posición es que la resolución de problemas es una herramienta de modelización. Modelización estaba presente en los contenidos de conteúdo curricular, ¿sí? Pero la resolución de problemas yo pongo como herramienta de modelización. ¿Para qué? Para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, este concepto abstracto de pensamiento matemático puede ser desarrollado a través de modelización, utilizando herramientas de resolución de problemas. Entonces, yo estoy conectando estos términos que aparecen frecuentemente en los documentos curriculares para hacer un nexo, una conexión coherente, una consistente con lo estudio de la enseñanza significativa y aprendizaje efectiva. Entonces, el proceso de modelización, en general, está esquematizado en este diagrama, que un problema es expresado en un contexto, comunicado en el lenguaje habitual, mesmo que sea habitual, lenguaje habitual, mesmo que sea un problema de matemática pura, pero un problema es expresado en un contexto. Y luego, este problema comunicado en lenguaje habitual es como si fuera una traducción para lenguaje matemático. Entonces, este problema es transformado para un lenguaje matemático para ser formulado en problema matemático. Y luego las técnicas y las habilidades matemáticas para, utilizando estas herramientas, nosotros podemos resolver el problema matemático, con técnica matemática. Entonces, la respuesta acá está dentro de este universo, de este lado solamente. Y muchas veces, en las escuelas, nosotros damos problemas formulados en lenguaje matemático para los niños, para los estudiantes que han sido alfabetizados en utilizar lenguaje matemático, pero no con letramento, con significado de ese lenguaje matemático. Entonces, aprende a cómo resolver un problema de matemática, pero no comprende este papel importante de esta resolución de problema matemático, cómo está relacionado con problema de la vida real, del mundo real, o mesmo de problema comunicado en lenguaje habitual. Entonces, ellos no son capaces de transmitir la respuesta
interpretado en este problema en lenguaje habitual. Entonces, este es un problema muy serio, muy importante, que yo trabajo para desmistificar este pensamiento de que el problema de matemática se hace dentro de la matemática. Entonces, la resolución de problemas como una herramienta de modelización en el desarrollo de pensamiento matemático, yo logro identificar los pasos de resolución de problemas en este diagrama. Porque para traducir un problema expresado en un contexto, comunicado en el lenguaje habitual, para traducir en problema formulado con lenguaje matemático, nosotros necesitamos de lectura de datos, interpretación de los datos, representaciones simbólicas o letras o numéricas en expresiones y oraciones matemáticas, algoritmos, ecuaciones, figuras geométricas o organizaciones en tablas. O sea, voy a utilizar lenguaje matemático para traducir el problema que nosotros debemos enfrentar para el mundo del lenguaje matemático. Y luego, las estrategias distintas de habilidades técnicas dentro de la teoría de la estructura de matemática se traduce en procedimiento y luego la resolución. Entonces, nosotros podemos resolver el problema matemático con técnica matemática, utilizando las herramientas de matemática, de lenguaje matemático. Pero, para cerrar este ciclo, para completar este ciclo de modelización, nosotros tomamos esta respuesta. Cuando obtenemos una respuesta, nos necesitamos de validación en los ciclos de resolución de problemas. Este es un ciclo de Polya, y no son apenas de Polya, de todos los investigadores y educadores matemáticos que trabajan con resolución de problemas, trabajan para validación, porque si no hay validación, no hay evaluación eficiente de aprendizaje de los alumnos. Los profesores no son capaces de evaluar lo que los estudiantes han aprendido efectivamente. Entonces, la respuesta matemática y también respuesta al problema original hay que ser validado cuando nosotros volvemos a interpretar en el problema original. Este es el ciclo de modelización que hay en todos los procesos de matemática aplicada. Toda vez que nosotros tenemos un problema, un proyecto de matemática aplicada para la resolución de un problema real, este esquema sencillo está por trás de todo proceso científico de resolución de problemas. Entonces, reconociendo las partes de resolución, de metodología de resolución de problemas, identificando en las etapas de modelización que mi tesis es que el desarrollo del pensamiento matemático se hace de esta forma. Entonces, la resolución de problemas, ahora, con las metodologías activas en un entorno de aprendizaje participativo, en este entorno, los estudiantes aprenden a estudiar y aprenden a hacer la actividad matemática, que es pensar, representar, o sea, abstrair para lenguaje matemática, aprende a deducir, a utilizar, establecer las conexiones y relaciones entre los entes matemáticos y aprende a deducir, argumentar, comunicar, que son todas las habilidades que están presentes en las documentos de reformas curriculares actuales. Y, por otro lado, los profesores en un entorno de enseñanza de aprendizaje participativo, los profesores no son los protagonistas que apenas enseñan los contenidos. Los profesores aprenden a enseñar, transformando la dinámica del aula que promueve la participación de los estudiantes, movilizando el conocimiento organizado
de los conceptos matemáticos y aprendiendo a guiar el pensamiento matemático, que va a ser desarrollado por los estudiantes. Estas son competencias curriculares previstas en los documentos, que sea en nivel mundial. Entonces, es así que nosotros percebemos que la resolución de problemas está en el centro de desarrollo de pensamiento matemático, que es el objetivo educacional de toda reforma curricular y de aprendizaje efectivo de los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y sea de nivel universitario. Entonces, para estrechar un poco el foco de mi presentación, de mi mini curso, yo voy a hablar un poco sobre geometría en el contexto del currículo escolar. La geometría está presente cuando nosotros miramos a los objetos, problemas del mundo real, lleno de objetos tridimensionales, de las cosas que está presente en el mundo real. Y cuando nosotros abstraímos estos datos del mundo real, antes de hacer las mediciones, las tablas o todo, nosotros partimos, nos comenzamos pelos objetos del mundo real. Entonces, la propia abstracción de los objetos tridimensionales del mundo real para lenguaje matemático, nosotros precisamos de ese proceso de abstracción que invariablemente involucra a geometría, principalmente en los años iniciales de educación primaria. Y esta abstracción, la raíz está en la base de razonamiento matemático, que por medio de abstracción que se hace razonamiento matemático. Sin razonamiento matemático, que involucra todo aquele listado de pensamentos, numérico, algebraico, probabilístico, estadístico, lo que sea, nosotros no podemos decir que estamos razonando matemáticamente. Entonces, la geometría está presente en problemas con números por medio de conteo de objetos, matemática discreta, ¿sí? Y la geometría de las formas en que los números y la matemática discreta de esos problemas de geometría está presente. Geometría y álgebra también está presente, por medio de problemas de área, perímetro, lo que sea, de cálculo de la fórmula de área, de perímetro, de ângulos e mesmo de teoremas e de expressões, a geometria está presente com álgebra. E a geometria, quando não é de conteúdo de objetos discretos, nós podemos ter este conceito de medidas de conceitos matemáticos de grandezas mensuráveis, que podem ser medidas com as unidades de medições. E em a geometria também está presente. E geometria com as formas puras, que abstrai de los objetos que nós temos, que seja por escalamento, que seja por uma projeção. Nós temos conceptos de geometría y formas muy fuertemente involucradas acá. Entonces, la resolución de problemas de geometría es una herramienta muy poderosa que ayuda a comprender la propia metodología de resolución de problemas, aún mismo en aquellos que no tienen a geometría, para otros problemas de álgebra, de formas o de números, y de estadística, de tablas, de funciones que no tienen mucha cosa a ver con geometría. La resolución de problemas de geometría a través de mirar los objetos que nosotros tenemos en nuestro entorno y resolver los problemas, conectando con las áreas de contenido curricular, está en la base de la comprensión de la propia metodología de resolución de problemas. Entonces, acá yo tengo un diagrama de esquemas de diferentes dimensiones de los conceptos geométricos en el currículo, para mostrar que nosotros no debemos olvidar o dejar para atrás algunos aspectos de enseñanza de geometría
que muitas vezes, muy frecuentemente, yo percibo en las escuelas, en las aulas, que los profesores estão muito concentrados em problemas de perímetros, áreas, volúmenes, problemas de conteo, somente números e álgebra, e não pensa o papel que geometria tem em esta modelização do mundo real através de visualização, que é poderoso poder sensorial que nós temos, não apenas com olhos, pero sino também com as manos, com os tatos, com o ouvido, para escuchar, para visualizar as coisas. Nós podemos utilizar de todos os nossos sentidos que nosso cérebro é capaz de processar para trazer a ideia de formas, de sensações, de tamanho, de grandezas. Então, quando digo geometria através de visualização, não é apenas pela visão, mas sino que eu estou falando de geometria como sendo o conceito central de matemática de abstração espacial. Abstração de lo que, como nós humanos, percebemos o mundo real e, a vezes, coisas que nós podemos solamente imaginar como o espaço, a astronomia e o universo e tudo mais. Mas sim, este poder de abstração, por meio de visualização, de percepção do mundo real, eu chamo isso de que constitui a geometria. Então, a geometria tem 3 dimensões, muito sencillamente, esta categorização, que a geometria, através de projeções, perspectivas, observação e percepção, nos estimula a desenvolver a orientação espacial, conceito de patrões, perceber simetrias, proporções, distinções e equivalência entre figuras, são todos conceitos geométricos que estas habilidades de conceitos matemáticos, de projeções, perspectivas, junto com observação e percepção, nos permite desenvolver. E esta parte são os problemas de aplicação quando nós traemos a medição e aritmética e as técnicas de álgebra para os problemas de perímetros, áreas, volúmenes, problemas de conteo, aplicação do teorema de Pitágoras, Tales e muitos outros. Pero nós temos razonamento dedutivo que é uma coisa muito abstrata, que nós desenvolvemos com nosso pensamento, sem álgebra de formas numéricas, sem números, sem álgebra, mas senão de pura geometria, que são problemas de razonamento, de dedução, de argumentação, de problemas de lógica. Então, os problemas de construção geométrica, problemas de propriedades geométricas, são muito importantes, incluso para embasar a validação dos problemas que involucram os números, as sentenças, as expressões e funções algebraicas que nós utilizamos para resolver problemas de aplicação. Então, quando nós olvidamos alguma dessas dimensões de geometria, os problemas, a enseñança de geometria se torna muito difícil. Conosco muitos professores, maestros, que têm medo de dar aulas de geometria, porque sabem fazer as contas das equações e das fórmulas, pero não sabem utilizar este razonamento dedutivo de porquê das fórmulas e como pensar. Então, há problemas que nós podemos desenvolver todas essas capacidades, essas habilidades, sim, desde os anos iniciais de educação básica. Então, a motivação e a metodologia de resolução de problemas, para mostrar para vocês, por meio de alguns problemas, este é o meu objetivo em este mini curso. Vou mostrar para vocês que é possível. ¿Sí?
Entonces, el modelado geométrico, la modelización del mundo real de visualización para traer para o mundo abstrato de geometria matemática, eu chamo de modelado geométrico, a modelização geométrica, que, por si, involucra todos os outros percepções de matemática, como nós vimos, números, álgebra e outros pensamentos matemáticos podem ser desenvolvidos começando com estas dimensões de enseñança de matemática, da matemática escolar. Então, o diagrama passado era sobre esquema teórico, marco teórico para ensinar a geometria, através das dimensões que a geometria presenta dentro do currículo escolar. Pero nosotros não devemos olvidar as teorias de aprendizagem da geometria. Uma das teorias mais importantes e mais comumente difundidas são os níveis de Van Gogh. Não vou entrar em muitos detalhes de níveis de Van Gogh, porque não é esse o objetivo deste minicurso. Pero os níveis de Van Gogh são 6 níveis, e Van Gogh aponta que é necessário tomar em referência os níveis de dificuldades de aprendizagem da geometria, em cada nível de educação, seja da primária hasta a universidade. Aún mesmo na universidade, os níveis de aprendizagem, níveis de dificuldade de compreender a geometria abstrata, como sendo modelado geométrico de uma situação concreta do mundo real, é uma coisa que deve passar pelos níveis de dificuldade. Que nós não devemos ensinar a matemática e a geometria, começando pelos axiomas e os teoremas. Que os axiomas e os teoremas lá são a base da enseñança de matemática. Pero para chegar aos axiomas e teoremas e resultados de geometria, os humanos han estudado a matemática por miles de anos, milhares de anos, hasta que os elementos de Euclides han organizado os conhecimentos recorridos de conhecimentos da humanidade através do livro dos elementos de Euclides. Então, não é uma coisa muito natural começar pelos elementos de Euclides, senão que devemos utilizar nossas capacidades, nossas habilidades naturais de seres humanos, de visualização, visual pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, sim? E as sensações de percepção, de observação. Então, como estimular a aprendizagem gradual durante os anos escolares através de perguntas que provocam razonamento? Pois, através de perguntas, porque eu adopto a metodologia de resolução de problemas para que os alunos aprendam a resolver, não que aprendam a solução que o professor, maestro, vai ensinar. Então, nós devemos ser capazes de preparar perguntas que provocam razonamento de los alunos em seu processo de resolução de problemas. Então, eu vou a partir para exemplos ilustrativos, porque eu espero que haya quedado claro qual é a teoria que eu sigo para desenvolver meus materiais didáticos e meus minicursos. Se alguém tem algum comentário, nós outros podemos discutir antes de partir para os exercícios. Marianela, há algum comentário? Por ahorita en el chat no hay ningún comentario. Não é. Então, vamos a los exemplos ilustrativos. Eu estou claro ou estou confusa? Que eu não hablo bem o espanhol, eu hago o melhor para comunicar minhas ideias, pero a vezes não estou muito clara. Hay un comentario.
Sí, de doña Patricia que dice que todo está bien, que está, y Javier Barquero también que está claro, que sí, sí, sí Ah, estamos muy bien. siguiéndola bien. Gracias, muchas gracias. Representa mucho, porque si no hay comentarios, puede ser que nadie ha comprendido, ¿no es verdad? Entonces, la parte buena, vamos a empezar ahorita, ¿sí? ¿De acuerdo? Ejemplos ilustrativos. Entonces, voy a empezar con un ejemplo de sexto grado que conecta modelo en el mundo real a través de un software tridimensional, un software de geometría tridimensional. Es una actividad de construcción y reconstrucción de un corte llano de hexagonal de un cubo. Un cubo, todos saben, ¿no? Son como si fuera un dado, ¿eh? Un cubo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cortes con plano, con un cuchillo, por ejemplo, vamos a cortar, todos imaginam dado, corta assim, corta assim, corta assim. Todos muy lindos, muy bonitos, como daditos, como pedazos, con los cubos empilados, ¿sí? Pero si tenemos un cuchillo, nosotros podemos tomar cualquier sólido y hacer un corte. Y nosotros podemos hacer un corte pelos puntos medios de algunos lados de un cubo y obtener un hexágono regular. Es una cosa muy bonita que, en general, las personas no perciben que hay un hexágono contenido dentro de un cubo. Entonces, nosotros podemos utilizar de software tridimensionales para hacer este sólido y utilizar la facilidad de los pacotes, de las facilidades de software para hacer la planificación, abrir el sólido. Entonces, nosotros tenemos los estudiantes de sexto grado, están muy felices porque eles estavam a produzir modelos, não apenas este corte hexagonal, ¿sí? De corte com hexágono de cubo, mas outras planificações abiertos, cerrados e outros sólidos, más allá de los textos didáticos. Porque en los textos didáticos parece que solo hay sólidos de Platón, los pirámides, prismas, cubo, las cajas, y parece que solo hay esos sólidos. Pero no, los softwares tridimensionales abren una posibilidades imensas de estudiar los sólidos como lo son. Entonces, nosotros podemos ver, cuando nosotros abrimos, se queda un plano, estamos en un plano. Y después, pasando las partes que componen la parte planificada, nosotros podemos fabricar, construir los sólidos tridimensionales. Entonces, la manipulación de materiales concretos y interpretándolos como imagen virtual, nos podemos desarrollar a competência de visualização e representações gráficas. Por quê? Porque acá nós temos modelo planificado deste sólido, este sólido. Pero este é a imagem em la pantalla de uma ordenadora. Então, este já não se pode tocar, pero este modelo nós podemos tocar. Entonces, para relacionar que este modelo que está proyectado en la pantalla bidimensional, pantalla plana, es la imagen de este objeto que tiene las 3 dimensiones. Entonces, una actividad muy importante para los estudiantes de sexto grado es tomar este objeto que puede ser desplazado en los espacios, puede ver do outro lado, ver por baixo, ver por arriba, ¿sí? Entonces, poner en la posición en que su mirada sea correspondida pela mirada acá, que ustedes pueden manipular con a razón, que
Nós podemos tomar, por exemplo, em GeoGebra, ou Fabric, qualquer software de geometria dinâmica, nós podemos manipular, pero la manipulación en la pantalla es hecha con el ratón, ¿no? Ratón está manipulando. O aluno se queda, está sentado en la silla. Sin embargo, los sólidos, nosotros podemos estudiar todas las propiedades de un sólido y estudiando juntamente con las facilidades del ordenador para hacer las dinámicas de imagen, pero interpretando con su visualización táctil, visual, ¿sí? Y compartiendo, socializando las ideas en grupo. Entonces, es una cosa muy poderosa que está en la primera dimensión de la geometría. ¿Por qué nosotros hicimos esta actividad? Porque nosotros percibimos que ni todos los alumnos estaban acostumbrados a entender el dibujo de un dato, de una caja cuadrada, cuadrado, que todos nosotros estamos acostumbrados a dibujar en la pizarra, y miraban la pizarra, mas no estaban conectando con el objeto real. Entonces, o maestro de esta clase, entonces nosotros planificamos una clase en que los alumnos sean los protagonistas de toda esta actividad, visualización, perspectiva y la proyección sobre la pantalla bidimensional. ¿Sí? Y también en la otra clase de sexto grado, nosotros trabajamos el problema de construir un triángulo con compás, con regla de construcción y 3 aberturas de compás. Este fue un trabajo de máster, ¿sí? De una disertación de magíster, con regla de construcción compás para explorar descubrimiento de la propiedad de desigualdad triangular. Entonces, los niños se quedaron muy felices de producir, de ellos mismos producir los triángulos, de construir, no de copiar el dibujo del profesor de la pizarra. Yo puedo hacerlo yo mismo. Esta es la voz de estudiante. Sé lo que quiero construir, entonces construir. Entonces, va experimentando diferentes valores, diferentes aberturas de compás, de diferentes medidas. Entonces, hay 3 medidas que se coloca o compás para la abertura y construye los triángulos para experimentación, para investigar las posibilidades. E a tabla de alguns casos foram organizadas pelos próprios alunos. Então, é a organização de um recorrido de suas descobertas. Um exemplo de caso 1, com aberturas 5, 6 e 7 centímetros. Então, verificar que 5 mais 6 é maior que 17, esta suma maior que 5, maior que 6, e a construção era possível. Mientras que, com 3, 4 e 8, eles obtiveram 4 e 8. Sim, a suma dessas medidas era maior que 3. 8 mais 3 também era maior que 4. Pero 3 mais 4 falhou esta propriedade. E a construção era impossível. E não lograram construir o triângulo. E outro exemplo era de 3, 4 e 7. 4 mais 7, muito bem. 7 mais 3, muito bem. 3 mais 4 não era nem menor nem maior, senão igual. E a construção era também impossível. Então, sistematizar o descobrimento desta experiência, de experimentação, como forma de solução a um problema. Então, há problema. É possível construir um triângulo com 3 medidas dadas? Então, metodologia de resolução de problemas. 3 medidas eram dadas.
problema era construir um triângulo, não se sabia se era possível ou não era possível. Os alunos estão acostumados com problemas que há que dar uma resposta, porque há que estar certo que os problemas de matemática são aqueles em que nós hacemos as contas e damos a resposta. Não é, esta pergunta não é matemática, é possível. Por quê? Quando não é possível? Pero a experimentação levou a eles a raciocinar que, dependendo das certas condições sobremedidas, alguns casos eram possíveis e alguns casos não eram possíveis. Então, a sistematização hecha ao final desta classe era que, em um triângulo, a suma de qualquer medida de dois lados deve ser sempre maior que a medida do terceiro lado. Em palavras de los estudiantes, e este é o razonamento, pensamento matemático. E, además, a suma de medida de dois segmentos, AB e BC, é igual à medida AC, do segmento com extremos AC, se e solo se A, B e C estão na mesma reta. Então, esta descoberta está presente em las primeiras páginas dos elementos de Euclides. ¿Sí? Lá, este é a condição de B, o axioma de incidência e de ordem sobre uma recta. Então, nós estamos fazendo um razonamento, desenvolvimento de pensamento matemático, sem necessitar falar de teoremas, de definições e tudo. Com a experiência, com a visualização e com razonamento. Então, por meio de resolução de problemas, pelas etapas de resolução de problemas, hacia a validação, e todos os casos foram validados ao nível de Van Heelen, sim? Nível 2 de Van Heelen. Passamos do primeiro nível. Este é o segundo nível de Van Heelen. Nós desenvolvemos com um problema muito feliz para os niños. ¿Sí? Agora passamos para este problema. Muitos quadrados foram puestos um ao lado de outro, ¿sí? E formando uma figura assim. Aqui, o comprimento total era de 100 centímetros, a longitud acá era 100 centímetros, e a longitud era de 20 centímetros. Todos quadraditos, são quadrados. Quadrados, pero não sei como que eles se relacionam. Se um é maior, quantos centímetros, nada. Pero o problema era qual era o perímetro, medida do contorno de todo este. Nem o número de quadraditos era dado, da figura formada por esses quadrados. Então, era uma situação, um problema, que conta que devo fazer? Que hago com 100 e com 20? Não, antes de fazer as contas com os dados numéricos, devemos mirar aos dados geométricos. Este é um problema muito importante para desenvolver este pensamento de modelado geométrico, que nós devemos ter a ideia de um modelo geométrico antes de passar a fazer as contas, que os dados numéricos não é importante na primeira parte de resolução de problemas. Então, nós temos um momento quando nós percebemos que com esta longitud e longitud acá, nós podemos imaginar um retângulo que é uma figura muito familiar para todos, para este nível, em que, quando nós completamos com uma linha imaginária, uma linha auxiliar para formar um retângulo, nós percebemos que este lado deste quadrilátero é o mesmo que acá. Podemos subir esta medida para cá, reconhecer aqui. E este segmento vertical se está acá, este vertical se junta aqui, este azul está acá, este azul está acá.
Entonces, son todos pensamientos geométricos, sin medición, pero de propiedades geométricas. Y nosotros podemos ver que todo este contorno, que no sé cuántos tiene, ni cuántos son, ni cuánto mide, forman todos o mismo contorno del rectángulo. Entonces, mide 100 más 100, 200, 220, 240. Entonces, podemos hacer sin utilizar ninguna fórmula. Un problema muy lindo. ¿Sí? Entonces, esta actividad ayuda a trabajar con una tarea, una variación de perímetro y área. Completar el espacio acá en estas sentencias, estas frases, con menor que, igual o mayor que. Perímetro de la figura, comparado con el perímetro de un rectángulo de longitud, 23 unidades de longitud y ancho, 10 unidades. ¿Qué podemos poner acá? Entonces, mira que ahora nosotros no tenemos ni cuadrados, es solamente unos cuadriláteros, en que los lados, algunos lados son paralelos a la base, y estos segmentos, los lados verticales, son todos paralelos a este lado. Entonces nosotros ya sabemos que esta figura tiene el perímetro, rescatando el conocimiento ya desarrollado anteriormente, diciendo que no necesita hacer las cuentas, es simplemente igual el perímetro. Pero acá es obvio que esta figura tiene una área menor que esta área de este rectángulo, porque aquí nosotros no tenemos nada, no tenemos ninguna región llenada para acá. Entonces, la área de la figura es menor que la área de un rectángulo. Entonces, para la reflexión nuestra como maestros, ¿son las medidas dadas importantes para el pensamiento geométrico? Hay 23, hay 10. Había 200, había 20. Pero lo que resuelve esta situación, este problema, es la percepción de las propiedades geométricas. Entonces, jamás, nunca más, los alumnos van a confundir perímetro y área, que es una pregunta muy frecuente en las clases. Profe, ¿perímetro es para sumar o es para multiplicar? ¿Qué área es para multiplicar? Entonces, perímetro también puede multiplicar. Ni piensa sobre los significados de perímetro o de área. Son fórmulas, las metodologías, métodos de resolución de problemas que no hay pensamiento matemático. Sin embargo, esta manera de trabajar a los problemas desarrolla el pensamiento geométrico. Vamos a ampliar, vamos a explorar aún más este problema, ampliando el análisis de la estrategia dinámica que nosotros hicimos para el problema del mismo perímetro. ¿Siempre funciona? ¿Qué funciona? Vamos a pensar esta figura en que hay este cuadradito de menos. Entonces, la área de esta figura certamente es menor que área de cuadradito, porque alguien comió este pedazo, ¿sí? Este cuadradito está faltando. Entonces, la persona sin pensar geométricamente, vamos a poner este paralelamente acá. Y cerró. Entonces, perímetro de esta figura necesariamente tiene el perímetro del cuadrado. Pero hay esos dos lados que no fueron contados, no fueron considerados. Entonces, el perímetro de esta figura, ¿sí? A pesar de utilizar la misma estrategia de poner este segmento para arriba,
no funciona el razonamiento. Hay que pensar, refletir y pensar. Entonces voy a pensar, voy a poner un cuadradito arriba. Entonces, voy a poner este cuadradito arriba. ¿Qué podemos pensar? Entonces, miren ustedes que podemos dialogar, comunicar y estimular el pensamiento que los alumnos, profe, yo quiero responder. Esta es la metodología activa de involucrar los alumnos en la discusión para producir su propio conocimiento. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos otro problema de razonamiento geométrico y algebraico sin fórmulas, que no necesita de fórmulas, necesita de conocimiento de fórmulas, pero el razonamiento geométrico con álgebra es el segredo de este problema. Para mí, la pantalla no aparecen estas figuras acá. Ustedes pueden ver las nubes azules. Sí, Sí, las vemos. Todo. Entonces está bien. Porque para mí, mi rostro está cubriendo esta parte. Está bien. Entonces, este rectángulo fue dividido en 9 rectángulos menores. 9. No sé la medida. Algunos de ellos con sus perímetros indicados en la figura. Ese 16 es el perímetro de esta figura. 18 es el perímetro de este. 26 es perímetro, no es de área. 14 es el perímetro. Y el perímetro del rectángulo es 54 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo cinza? Gris, ese rectángulo gris. Este problema no es tan fácil. Es un reto para las personas que intentan de utilizar. Si es perímetro, entonces voy a sumar este, pero yo no conozco ese, no conozco ese, no conozco ese, no conozco nada, en verdad. Yo conozco el total de este, ¿sí? Y el total de estos 4 lados. Total de estos 4 lados. Pero cada uno de estos lados no conozco. Porque si conociera este, yo conoceré este. Si conozco ese, entonces ya sé responder, contestar, calcular el perímetro del rectángulo gris. Entonces, nosotros necesitamos de estrategia geométrica para enfrentar este problema. Estrategia. Mira, fue la estrategia trabajada en la clase, en verdad, con los estudiantes y con la profesora. Reconocer que este va para acá, este va para acá, este va para acá, este va para acá. Miren ustedes que estamos, ¿dónde viene esta estrategia? Podemos desarrollar o pensamento algebraico en la situación de pensamiento geométrico. Utilizamos el pensamiento geométrico, pero nosotros estamos reconociendo las partes que debemos reconocer como iguales para constituir la ecuación, la relación entre todas estas sumas, ¿sí? Y ahí utilizar la álgebra. Entonces, este problema no es de 6º y 7º grado, sino de 8º y 9º grado. Pero la estrategia, el pensamiento desarrollado desde los años de transición de pré-álgebra de 6º grado, permite que utilicen de estas estrategias. Entonces, ustedes pueden intentar de hacer esta estrategia y para ver cómo el pensamiento algebraico puede ser desarrollado a través del pensamiento geométrico. Entonces, percibe que la suma de lados para un problema de perímetro permite escribir las expresiones algebraicas de suma, ¿sí? Con incógnitas.
la parte que deben describir. Este es un problema también de razonamiento geométrico. Es calcular la suma de ángulos en las puntas de la estrella. Aunque esa estrella sea muy bonita, puede ser cualquier estrella. Aquellas estrellas que nuestros chicos, nuestros niños, costuman dibujar para pintar la noche con la luna y todo. Nosotros tenemos una estrella cualquier. Justifica tu razonamiento y argumenta. Y la pregunta ahora para los profesores, para ustedes, ¿qué competencias desarrolla este problema? ¿Por qué este problema es importante para desarrollar un razonamiento matemático? ¿Sí? Voy a dar un minuto para ustedes pensar, que no voy a dar mucho tiempo porque nosotros tenemos muchos problemas. Mira, Marianela, ya son 8:07. No tengo muchos problemas, mucho más tiempo para trabajar, ¿no? Si gusta, podemos hacer como lo que usted quería, ¿verdad? Los momentos de reflexión, y si no hay muchos comentarios o así, podríamos retomar los problemas. Sí, pero para este problema es muy importante que esa hace parte de la primera parte que yo quiero mostrar para los participantes, cómo trabajar estos problemas que no hay fórmulas. Que significa desarrollar pensamiento matemático a través de pensamiento geométrico, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir trabajando un poquito este problema. El problema es el siguiente, que nosotros tenemos a la competencia que si tuviéramos B, este punto y este punto, ¿ustedes reconocen un triángulo? Sí. Si tiene un triángulo, nosotros tenemos este ángulo, más este ángulo es 180 menos este. ¿No es verdad? Porque si tenemos este triángulo, la suma de ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, la suma de esta punta, de este ángulo, con este ángulo, es lo complementar, suplementar, nosotros decimos en Brasil, desde este ángulo. Con este ángulo más este, hace 180. Pero este y este también hace 180. Entonces, yo sé que este y este, la suma, es la suma de este ángulo. ¿Percibieron? Sí. Ahora, nosotros tenemos ahora otro triángulo. Acá, acá, acá. ¿Logran percibir un triángulo acá, auxiliar? Entonces, este con este, por la misma razón, junto con este, forma 180 grados. 180 grados. Pero este con este también un ángulo de 180. Entonces, este con este es este ángulo, de misma medida. Entonces, tenemos este más este. Soma de este. Más este triangulito, C, este. Es un triángulo, también 180. Entonces, solamente con la mirada y reconocimiento de resultados básicos de geometría curricular, nosotros podemos llegar a la suma de ángulos de puntas de cualquier estrella, no sé tu tamaño, no sé la relación, pero la suma de los ángulos es siempre 180 grados. Yo considero este problema muy, muy lindo. Entonces, ¿qué competencias desarrolla este problema? De mirar que hay figuras auxiliares contenidos dentro de una figura. Que la figura dada es la estrella.
pero dentro yo reconozco que hay alguna cosa que yo conozco. Y lo que estoy viendo, algunos triángulos especiales que me dan la respuesta para este problema. Entonces, volviendo para las dimensiones de enseñanza de geometría, nosotros estamos haciendo lo medio de suma de ángulos, ¿sí? De geometría con álgebra, pero haciendo las propiedades geométricas de la tercera dimensión, ¿sí? La visualización, percepción, un padrón, ¿sí? Entonces, este es un problema que involucra todos. Todos estão conectados e ao nível de 7º grado. Quando nós estamos trabalhando as propriedades de triângulo em 7º grado de la secundária, nós podemos trabalhar esse problema. E é um problema muito lindo. Acá eu já vou a passar adelante este problema, porque este é um problema de Tales, sim? Que Tales resolveu. Por isso, o teorema de Tales é dito, se chama de similitude de triângulos, que se habla, do teorema de Tales. Que este problema explica como Tales pudo calcular o ancho de um rio para construir um puente, utilizando o diagrama da seguinte figura. Então, em que grado é adequado? Nós, em Brasil, nós trabalhamos este em 8º grado, de segundo de secundária. Este é um problema que também é muito interessante, e vou terminar esta parte de problemas para abrir para discussões. Que dois triângulos equiláteros, ou seja, de todos os lados de mesma medida, mesmo lado, tá? E D e F são dois triângulos congruentes, são dois triângulos iguais, que medem, eu borrei o dado de mesura acá, sim? Se cruzam, como é a figura? Um assim e outro assim, e quando se cruzam, se forma este polígono de 6 lados acá. Em los que o lado EF está paralelo ao lado BC. Determinar o perímetro do polígono que se formou cruzando os triângulos. Este é um problema também muito lindo. Que está em jogo? Outra vez, é perímetro. Perímetro está no currículo escolar? Sim. E a estratégia? A estratégia. Nós devemos estudar os dados do problema e descobrir o que sabemos, nos interpretar os dados e extrair dos dados, sacar de los dados todas as informações que sejam necessárias para poder responder. Miram ustedes que parece que este triângulo fuera é o mesmo que acá, não é verdade? Mas nadie ha dicho a posição deste sobreposição. Então, eu não posso dizer que este triângulo, aunque parezca mesmo que este, eu não posso dizer que este triângulo tem a mesma medida. E, de hecho, este lado não me parece que tenha a mesma medida que esse. E, então, experimentalmente, se nós temos dois triângulos em las manos, com corte, em la classe, e estudamos as diferentes posições de sobreposição, nós percebemos que nós não podemos pôr em problema uma hipótese adicional, uma hipótese que eu quero que ocorra. Então, não posso utilizar esta estratégia de dizer que este triângulo é igual a esse. Então, esse é igual a esse, porque isto não resolve o problema. A solução é a seguinte: a palavra mágica acá é de paralelo. Se este lado é paralelo a este lado que cruza os lados transversalmente tem a mesma ângulos correspondentes. É um dos teoremas dos propriedades de paralelismo. Então, este ângulo é igual a este. Pero este B,
acá, el ángulo no, en vértice de un triángulo equilátero, entonces mide 60 grados. Então, aqui mide 60, acá também mide 60. Então, acá também mide 60. Ah, então, este triângulo não é que seja igual a esse. É que este triângulo é equilátero, é equiângulo. Todos os lados são iguais. Então, este lado acá simplesmente mide igual acá. Vocês estão vendo? Este lado A, hacia este punto, mide lo mismo que este que no sé cuánto vale. Y si está adjuntado a este lado. Y con mismo propiedad, nosotros podemos decir que este lado también mide lo mismo que acá. Entonces, la suma de esos tres lados de este hexágono, que no es regular, no hay que ser regular, mide este lado do triângulo. De mesmo modo, este é igual a este é igual a este. Então, a suma desses lados deste hexágono, que não sei que tamanho seja, a suma é sempre igual ao lado deste triângulo, que é igual ao lado deste triângulo, que mide este mesmo tanto. Então, o dado numérico é realmente o mais importante? O que foi o mais importante em este problema? É conhecer as propriedades, é extrair, sacar de los dados as propriedades, interpretar. Este é aprender a geometria. Este é razonamento geométrico. E a dedução. Nós estamos fazendo, a partir de los dados, uma estratégia para dar a solução. E nós sabemos justificar. Então, nós sabemos validação. Então, nós estamos, dentro do problema puro de matemática, a ser a modelização geométrica, completando o ciclo, aquele diagrama de modelização. Bom, este é problema de visualização também de sexto e sétimo grado que me gusta muito. Pero eu penso, podemos terminar este antes de passar para discussões? Que já são 20 horas e 19 minutos. Eu penso que logro fazer em 5 minutos. ¿Podemos fazer? Sí, claro. Sí. Então, o problema é assim. O retângulo tem uma área igual a... Oh, eu borrei. Está escondido, está borrado, cancelado estas unidades. Então, eu estou dando uma ideia de que este é problema que nós podemos desenvolver pensamento geométrico e os dados numéricos são a posteriori. Depois que nós resolvemos o problema geométrico, a resposta sale de pronto, sim? Como resultado de aritmética e álgebra de sexto e sétimo grados. Então, os vértices e os lados são pontos médios. Não sei que tamanho tem este lado, ancho, longitud, não sei quanto mide. Não sei quanto mide de área. Pero a pergunta é, qual é a área do triângulo? Que parte do retângulo representa? Então, os temas para os professores, explorar junto com os estudantes, investigar, resgatar conhecimentos, aplicar conhecimentos, compreender e passar adelante em currículo da geometria, são esses. Necessitas a fórmula de área? De este comprimento vezes este? Não. A medida de área foi dado. Não? Necessita medições de retângulo? Pode ser, pode não ser. E área por descomposição e cálculo por complementariedade. Miren ustedes que temos um triângulo rojo e uma parte que não pertenece a ser parte do retângulo, pero fuera do triângulo.
Entonces, nosotros tenemos a área do rectángulo constituido de esta parte roja, azul, y roja. Essas três partes, mais añadido de esta parte, compõe a área de rectângulo. E propriedade do ponto médio de segmento, que esta parte é igual a esta parte. Esta parte mide igual a esta parte. Então, as propriedades do retângulo, e logo vamos passar à solução. Então, eu chamo a la milagre de las líneas auxiliares. Ou seja, passo uma recta imaginária auxiliar paralelo pelo ponto médio que divide este retângulo em duas partes iguais. Da mesma forma, nós podemos passar esta linha auxiliar paralela a este lado, dividindo também, partindo este retângulo em duas partes iguais. Então, nós temos retângulo dividido em 4 partes iguais. ¿Sí? Que esta medida é igual a esta medida é igual a aqui é o centro do retângulo, e acá está. Então, nós podemos ver que corresponde esta parte roja. ¿Sí? É a metade, que está em la diagonal, deste retangulito, este retângulo menor. Então, é a metade de 1/4. Então, é 1/8. Ah, então, esse 1/8 corresponde a esta parte acá. ¿Sí? Agora, nós podemos ver que temos esta, que 1/4. Então, nós temos acá a la metade. E nós temos acá a diagonal. Então, essa parte roja, que não pertence ao triângulo, é a metade de metade. Então, sim. Então, é 1/4. 1/4, sim? Que essa era a metade de 1/4. Então, 1/8. Este é a metade desta metade abaixo. Então, é 1/4. Da mesma forma, nós temos acá a metade dividido por este lado de... Então, este também é 1/4. É a metade de metade. Então, 1/4. Então, quando nós somamos, nós estamos desenvolvendo a habilidade dos niños de interpretar a parte de todo, a representação fracionária e fazer a suma de frações de denominadores distintos e chegamos a 5/8. Então, se a parte que não pertence ao triângulo mide 5/8 de retângulo, então quantos octavos mais resta para llenar todo o retângulo? 3/8. Então, nós podemos resolver como 8/8 menos 5/8, então, 3/8. Então, nós estamos interpretando a figura, estas frações. Sim? Por outro lado, nós podemos ver que 1/4 mais 1/8 igual a 3/8. Este 3/8 significa, representa a área, pensando agora, raciocinando sobre a parte azul. Então, como nós vamos fazer? Ah, mira ustedes que esta parte já sabíamos que é igual a esse, então, 1/8. Então, o problema é compreender que esse 1/4 é esta parte, ¿sí? E mais esta parte. Então, nós vemos que este pedaço é igual a este pedaço. Este é um triângulo retângulo, ¿sí? Este pedaço, este é igual a este. Este ângulo é igual a este ângulo, com este lado comum, ¿sí? Com este ângulo e lado. Então, nós podemos conectar este problema a conteúdo de geometria curricular para mostrar que este pedacito azul
ele tem exatamente a mesma parte que este. Se utilizamos os recortes e a dobradura, por exemplo, em papel físico, nós podemos comprovar que este pedaço, este ângulo é oposto a esse, então eles são congruentes, ¿sí? Então, esse triângulo é congruente a esse. Então, este pedaço llenou toda essa parte, e é metade deste metade. Então, esse 1/4 significa este sumado com este, quer dizer, sumado acá. Então, nós podemos trabalhar a percepção, as propriedades geométricas, ¿sí? Trabalhar as frações, trabalhar a geometria e trabalhar o conceito de frações e as operações com frações, e o conceito de área como a suma de suas partes. ¿Sí? Então, aplicar a metodologia de resolução em aulas, em geral, quando a pergunta é direta, o impulso é ir diretamente a lo que interessa, sem reflejar os passos de resolução. Sin embargo, o professor deve passar mentalmente por a trajetória de pensamento matemático para evaluar, estou utilizando acá a palavra evaluar, porque é na missão dos professores trabalhar para evaluar as atividades hechas, realizadas pelos estudantes, para perceber que o objetivo educacional de desenvolvimento de pensamento matemático está em seu caminho. Por lo tanto, os questionamentos para orientar os estudantes são muito importantes. Quais são os dados problemáticos? E que pergunta se deve fazer ou não fazer? Porque muitas vezes os professores, com o desejo de que seus alunos sejam capazes de ver as propriedades geométricas, fazem perguntas por meio de sugerências, que são perguntas que já passa adelante de qualquer desenvolvimento de pensamento. Então, há que aprender a fazer as perguntas, interpretar os dados antes de começar a responder. Então, o que significa interpretar os dados? Não é sacar os dados e resolver, pero a interpretação de los dados, o que significa, que propriedades tem para justificar a estratégia de resolução. Então, estabelecer uma estratégia sabendo justificar através de los conceitos e propriedades. Então, essa interpretação, essa primeira fase de folha, é uma coisa muito importante que podemos estimular para dirigir os alunos que acostumem a pensar antes de partir para a solução. Resolver. Em este ponto, o que é resolver um problema? É que não se pede resultado numérico. Quando não há operações aritméticas para fazer. Como resolver? O que significa resolver geometricamente? O modelado geométrico de problemas que nós estamos modelizando a partir de dados reais, do mundo, do entorno real. E validar. O que é validar a resposta? Se não para comprovar os cálculos. Se não há cálculos a fazer, o que é validar a resposta? ¿Sí? Então, me quedo acá. E muitas graças por atenção, sim? Que não puedo mais avançar, que há muitos outros problemas, mas já estou avançando em tempo, então eu vou a terminar aqui e me coloco à disposição. Me desculpe pelo meu portunhol, mas eu esperava trabalhar esses problemas que eu considero muito lindos e queria compartilhar minhas experiências de trabalhar com os problemas, com os professores e maestros em grupo de estudo de classe, através de lesson study, para planificar as classes que puedan estimular este razonamento de pensamento matemático em suas atividades, para dar a confiança para os maestros, para cambiar o paradigma de enseñança. Porque se não cambia o paradigma de enseñança, a dinâmica em las aulas,
Los profesores no logran hacer las metodologías activas. Y los documentos curriculares hablan la resolución de problemas como el centro de pensamiento matemático. ¿Mas cómo se hace eso? Entonces, en el mini curso de hoy, yo no hice ni mitad de los problemas que he traído, pero espero su atención y espero ter dado un poquito de ejemplo para inspirar a ustedes. Gracias. Gracias a usted, profesor. Le voy a comentar algunos de los mensajitos que tenemos en el chat. Entonces, sobre el primer problema que trabajó con sólidos, entonces el profesor Javier Barquero le comentaba que el software PolyPro es muy bueno para esos fines. Luego tenemos comentarios de Helen Bolaños, de David Letona, de Javier también, de muchas gracias por compartir su conocimiento, que los problemas estaban muy interesantes, muy valiosos. Muchas Excelente. gracias pelo primeiro comentário de que há softwares em verdade, pero combinar os softwares com a realidade através de visualização. Esta é a clave, porque se sienta de frente à ordenadora e manipula os softwares, toda a abstração se hace acá, não está em presente. Entonces, para los niños, educarem sus cérebros para raciocinar que lo que imaginan en su cerebro, la parte de neurociencia, de cognición, de cognitivo, de compreender las propiedades tridimensionales acá dentro de su cerebro, hay que tener en las manos un objeto que muestre que lo que está en la pantalla es ese. Es una representación a través de proyecciones. Porque esta idea de proyección es muy importante. Caso contrario, en el primer año de universidad, cuando nosotros trabajamos la geometría analítica, la geometría por medio de ecuaciones, de vectores y las ecuaciones, los alumnos no están acostumbrados a pensar la geometría y manipular a la álgebra, porque todo el razonamiento de geometría analítica es hecha por medio de álgebra. Pero los problemas son de geometría. Y esta combinación no hay conexión, la conexión entre la geometría tridimensional con el sistema de ecuaciones lineares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es necesario que este pensamiento sea trabajado desde el principio, con la ayuda de los softwares dinámicos, ¿verdad? Pero softwares dinámicos estão sempre em la pantalla. A pantalla é na projeção, é na representação. Nós não podemos manipular. Quem manipula são os ratones. ¿Sí? E nós estamos com a mão invisível em las cabeças. Então, o pensamento não está explícito. Então, para escrever completamente com suas palavras, em sua linguagem, para você espanhol, para nós português, que o que ocorre e descrever para poder comunicar para seu colega, seu amigo, para socializar suas ideias, há que utilizar linguagem de comunicação. Como se hace? Que estou vendo, mas não sei falar disso. Então, a coisa não avança. Então, meu ponto é que a educação há que ser uma coisa mais conectada, não geometria, álgebra, conteo, probabilidade, estadística, cada pensamento em uma caixa cerrada. Hoje vamos trabalhar pensamento geométrico. Hoje vamos a pensar em pensamento algebraico. Não é assim. Que nadie pode parar os pensamentos. Esta conexão entre os pensamentos é que hace o aprendizagem significativo. É muito importante este papel de tecnologias digitais para o desenvolvimento de pensamento. Ahora sí tenemos 3 preguntitas en el chat. Nos quedan como 5 minutitos, entonces voy a hacérselas. Luis Soto le dice que
si puede comentar sobre la cantidad de este tipo de problemas que se deben desarrollar en una clase diaria. Diariamente, todos os dias, que los grupos de estudos que eu coordeno, que eu tenho um grupo de estudos e eu trabalho em programa de magíster, ¿sí? Então, quando o assunto é de geometria e o centro o tema é resolução de problemas com uma ferramenta de desenvolvimento profissional também dos professores para crescer, para poder involucrar todos estes temas, estas áreas de conhecimento. Nós hacemos trabalho a largo de todo o ano. Nós planeamos para aquele professor que ha hecho de sexto grado de geometria, nós trabalhamos não só de geometria, pero os conhecimentos de geometria em outros pontos. Então, nós planificamos as classes ao largo, dentro do currículo. Então, essa mirada, que não é a classe de geometria, hoje dia, hicimos hasta este ponto. Então, a próxima semana, vou começar outro tema, outro assunto. Não, nós temos que pensar em todas as áreas de conhecimento. Então, é trabalho de investigação de professor. Então, eu utilizo a metodologia de lesson study, estudio de classe, como vocês falam em castelhano, ¿sí? de espanhol, de América Central, e especialmente, eu penso que lesson study, estudio de classes, em Nicarágua, México, Honduras, Guatemala, eu penso, assim, e Costa Rica, uma vez eu estive em Costa Rica para fazer a resolução de problemas, não especialmente de estudo de classe. Então, Eduardo Mancera, de México, Eduardo Mancera me ha invitado para fazer uma outra taller ou mini curso sobre lesson study, porque com lesson study nós podemos planificar o currículo, não só de geometria. Então, quando Luiz me ha perguntado se quantas classes de geometria nós podemos fazer, tantos quantos pudiéramos, porque nós podemos trabalhar a geometria em um entorno geométrico. Então, aproveitar o conhecimento de geometria para desenvolver outra habilidade de pensamento algebraico, outros de tablas ou de funções, ou o que seja. Eu aproveito todo. Eu não hago solamente de geometria. Então, quantas classes? Quantas possíveis? Sim. Eu pensei que Rafael está com a mão arriba. No veo, sí tengo otras dos preguntitas. No veo, manita. La otra pregunta era de Edison de Faria, que dice, ¿considera importante trabajar con regla y compás en la enseñanza elemental? Y no sé si gusta que le haga de una vez la última preguntita que tenemos aquí planteada. Sí. ¿Sí? En Brasil, una vez había sido prohibido utilizar compás, porque pudiera ser una arma para picar a los compañeros. Pero en mi experiencia, con la permisión de los dirigentes de la escuela, nosotros traemos este compás y la regla, como han visto en las fotos de mi presentación, y los niños se quedaron muy, muy encantados. Encantados de que no es necesario saber la medida de apertura, sino que cualquier apertura transporta la medida para donde quieras para hacer la construcción. Que esta es la definición de compás. Desde los tiempos de los griegos, en que lo compás no había este parafuso, nosotros decimos, para ficar, que el compás era de
tomó abrir una certa, entonces tiene una abertura. Si saca fuera la punta seca, entonces el compás se cerraba, entonces la medida no se mantenía. Entonces, hay problemas de griegos, de geometría griega, de resolver con este tipo de compás. Gracias a Dios, nuestro compás transporta las medidas. Entonces, es una herramienta poderosísima para nosotros trabajar. Y incluso para comprender la función compás que hay en GeoGebra, por ejemplo, o Cabri, o otros de geometría dinámica, que hay compás de radio libre y aquellos de transportar la medida correcta. Que GeoGebra hay una semántica, un lenguaje computacional de programación que utiliza funciones distintas de compás, con número, sin número, con radio, sin radio, libre. Entonces, el lenguaje computacional del lenguaje libre, de elementos libres y elementos limitados, es muy importante para dominar la tecnología digital de geometría dinámica. Okay. Y ya la última era, ¿es necesario plantear problemas con extensiones crecientes en nivel de dificultad que los lleve poco a poco, empezando que todos tengan éxito y de ahí construyendo con mayor dificultad los problemas? Sí, esta es mi orientación, porque si un problema se hace y acabó, y empieza uno otro que no tiene nada a ver con ese. Los niños o los estudiantes, ¿para qué he hecho este problema? ¿Para contestar y dar respuesta para el maestro o para qué sirve ese? Entonces, cuando nosotros hacemos la expansión de ese conocimiento, nosotros percibimos este currículo en espiralado que utiliza, rescata los conocimientos desde los años iniciales de la primaria para caminar, que toda la pedrita de conocimiento se junta, añade y nosotros construimos nuestro conocimiento. Porque conocimiento no se trae un conocimiento, está dado conocimiento, es tuyo, no es así. Es que los niños, los estudiantes, com seus próprios potenciais, com seus próprios passos nos níveis de Evangelho, podem avançar com segurança, com a confiança. Então, eu sou que mesmo problema, eu trabalho em variados níveis. E eu ia a ser um problema que vocês iam a gostar, porque eu trabalho, é um problema que podemos trabalhar desde os niños hacia o final de enseñanza média, com funções de domínio, a variabilidade, parâmetro, gráfico e todo o mais. É um problema muito lindo. Queda para otra vez. Me da mucho gusto. Quedamos invitados para la próxima vez. ¿Okay? Entonces, no, pues damos por concluida esta presentación. Le agradecemos enormemente la participación a la profesora Yuriko. Ha sido muy interesante su exposición. Hay comentarios muy positivos en el chat. Y pues como decimos ahora, un aplauso virtual, ¿verdad? Si alguien quiere poner alguna reacción de aplauso virtual, ¿verdad? Para agradecerle su presentación. Y por favor les pediría a los presentes, en el chat puse un pequeño formulario de evaluación, entonces para que puedan llenarlo antes de desconectarse. Instarlos e invitarlos a seguir con las actividades del tercer semestre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta.